Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer día en nuestra Semana de la Vida. Hoy un día especialmente bonito, el día de la Anunciación del Señor, la Encarnación del Señor, donde la Iglesia celebra esta jornada por la vida, ¿no? Y en torno a esta fiesta, en torno a esta jornada, pues nosotros hemos querido celebrar, ¿no?, esta Semana de la Vida, ¿no?, ampliando, ¿no?, pues este día y centrando nuestra reflexión, ¿no?, pues en ese don tan bonito, tan precioso que Dios nos ha dado. Entonces, si os parece, pues comenzamos invocando a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en este día, y pedimos al Señor que nos conceda, ¿no?, pues decir sí, como María, ¿no? Ella no necesitó ninguna seguridad, no necesitó ninguna certeza, ¿no?, para fiarse, para aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Le bastó esas palabras del ángel, ¿no? El Señor está contigo, ¿no? Le bastó eso y con eso pronunció, ¿no?, esas palabras que cambiaron la historia. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿no? Pues acudimos a su protección, acudimos a su intercesión y decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues si ayer nos deteníamos en una realidad muy concreta y muy cercana a cada uno de nosotros, la enfermedad, el cuidado, la aceptación, ¿no?, aprendíamos a mirar la fragilidad no como algo ajeno, sino como parte de la vida misma. Hoy vamos a dar un paso más en este camino y nos queremos situar especialmente, ¿no?, en una cuestión delicada y muy actual, ¿no? Cómo entendemos, cómo vivimos eso que llamamos calidad de vida, ¿no? Eso que tanto se repite en nuestro mundo, que tanto se repite en nuestra sociedad, ¿no? La sesión de hoy lleva por título, ¿no?, como veis ahí en la pantalla, Viviendo, calidad de vida y últimas voluntades. Y es que al hablar de calidad de vida no es sencillo, es un concepto profundamente personal, ¿no?, que ahora pues nos desarrollarán, ¿no?, con más precisión, ¿no? Lo que para una persona puede resultar inaceptable, para otro puede ser vivido como una oportunidad, incluso como una bendición, ¿no?, que es algo que también hemos ido repitiendo a lo largo de estos días, ¿no? Además, no es algo estático, cambia con el tiempo, con las circunstancias, con la propia historia de cada uno. Por eso, ante un tema como este, nos surgen preguntas importantes, ¿no? ¿Quién decide qué es una vida digna de ser vivida? ¿Quién lo decide?, ¿no? ¿Cómo podemos expresar nuestros deseos cuando llegue un momento en el que no podamos hacerlo? ¿Cómo evitar que otros tomen decisiones por nosotros sin conocer realmente lo que queremos? Son preguntas importantes, ¿no?, y preguntas que de una u otra manera en algún momento pues todos nos hemos hecho, ¿no? Y en este contexto pues aparece una herramienta cada vez más conocida y necesaria, el testamento vital o las instrucciones previas, las últimas voluntades, que nos permiten anticipar y dejar por escrito nuestras decisiones, respetando así nuestra dignidad y nuestra libertad. Pero más allá de lo legal, estamos ante una cuestión profundamente humana, ¿no? Y ese es, si cabe, ¿no?, pues el punto de vista, ¿no?, que nosotros queremos darlo en esta semana, ¿no? ¿Cómo queremos vivir según Dios y hasta el final? Y para ayudarnos a profundizar en todo esto, contamos hoy con el doctor Rafael Barrera Revuelta, médico de emergencias y especialista en medicina de urgencias y emergencias. Desde su experiencia directa, en situaciones muchas veces límite, él nos va a aportar una mirada realista y cercana, ayudándonos a comprender mejor estas cuestiones y afrontarlas con responsabilidad y sentido. Le agradecemos de corazón su presencia y su disponibilidad para compartir con nosotros su experiencia. Muchas gracias, Rafael, y deseando de escucharte y compartir contigo este ratito. Muchas gracias, Enrique. Quiero empezar agradeciéndole a Enrique la confianza que ha depositado en mí, también a la doctora Muñiz por su asesoramiento y apoyo técnico,
sin el cual yo no hubiese hecho gran cosa. Y también, ¿por qué no?, a la inteligencia artificial, que ha ayudado en bastantes diapositivas. Y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, comenzamos. En esta charla vamos a tratar sobre dos temas: la calidad de vida y el testamento vital o instrucciones previas. Ya veremos un poco la terminología. No parecen relacionadas, pero los dos lo están y mucho. Son dos conceptos que van unidos. Uno es la consecuencia del otro. Bien, son conceptos difíciles. No es fácil. Es fácil y difícil al mismo tiempo. Y en gran medida el resumen que ha hecho Enrique, pues casi ha resumido lo que es la charla. Son conceptos difíciles, ¿por qué? Porque pueden dar lugar a muchas confusiones. Y no se pueden homogeneizar, no se pueden estandarizar. Cada caso es único. Como se ha indicado, yo me muevo en el ámbito de la emergencia, con lo cual voy a procurar decir o aclarar las cosas a base de, bueno, pues experiencias que uno ha tenido y que a lo mejor pueden explicar algunas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos vamos a pasar por el trance de la muerte, queramos o no, es inevitable. Entonces, bueno, pues tenemos que tenerlo presente, no obsesionarnos. Y luego, ahí tenéis abajo una frase, bueno, igual que tenemos derecho a vivir, también tenemos derecho a morir, porque eso puede parecer un escándalo, pero es que tenemos derecho a que cuando nos llegue, se nos deje morir. Muchas veces pues hay gente que se empeña en que una persona tiene que vivir. Y yo, bueno, me acuerdo de una pequeña discusión que tuve con una persona, una enfermera, que después de 13 desfibrilaciones, los que sabéis un poco lo que es el tema, y 1 hora de RCP, pues evidentemente estaba claro que aunque el señor parecía que empezaba a hacer algo, no íbamos a sacar nada con él. Hablé con la familia y decidimos dejarlo todo. Pero hay veces en que tienes que sacar adelante a quien sea, y eso sería encarnizamiento terapéutico. Es decir, todos tenemos derecho a vivir, pero también tenemos derecho a morir cuando nos toque. Entonces, no... Bueno... Bueno, ahora vamos a tratar unos temas que se han tratado ya, que los vamos a tocar solamente porque hay que recordarlos y que me imagino que luego Fernando los tocará el próximo día cuando le toque la eutanasia, ¿no? Pero queremos recordar que sin el concepto de persona humana, todo lo que estamos planteando quedaría vacío. La persona humana tiene unas cualidades, tiene una dignidad, de la cual se desprende todo lo que vamos a decir. Entonces, ya lo tocó Rafael Gómez, lo tocará posiblemente Fernando, pero lo único que quiero es decir esta frase de Juan Pablo II, que la dijo tengo la chuleta aquí, perdón, el 20 de marzo de 2004, ante un congreso de tratamientos de mantenimiento vital y estado vegetativo. Un hombre, aunque esté gravemente enfermo o se halle impedido en el ejercicio de sus funciones más elevadas, es y será siempre un hombre. Jamás se convertirá en un vegetal o en un animal. Evidentemente, también Juan Pablo II pues, mencionaba el tema del estado vegetativo, porque hay gente, personas, yo conozco a una persona en ese sentido, que es la mujer de un amigo, unas circunstancias un poco chocantes, que tuvo un problema, le dieron un golpe en la cabeza y está viva, pero está en un estado vegetativo. Sigue siendo persona, sigue teniendo la misma dignidad que cualquiera de nosotros. Bueno, la dignidad de la persona humana también es otro tema que tenemos que tocar un poco. Ya os digo que todos estos temas o se han tratado
o se van a tratar, porque sin esto no hacemos nada, todo lo que hacemos es vacío, ¿no? Si no se es persona y si no se tiene dignidad, todas las consideraciones respecto al respeto de la vida humana carecen de sentido. Tenéis otros aspectos, ¿no? Bueno, la especie humana se ha caracterizado por defender al débil. Es decir, nosotros, cuando éramos una tribu, éramos un poco desarrollados, teníamos que tener en cuenta que los niños, por mucho que se desarrollasen, tardaban 7, 8 años en poder vivir fuera. Necesitaban un tiempo muy largo, eran débiles y había que defenderlos, eran el futuro. Pero la sabiduría, cuando no había escritura, estaba en los ancianos y también se les defendía. ¿Por qué? Porque sin ellos la sabiduría se perdía. Eso hoy en día está poco en boga, pero es una realidad. Es decir, la especie humana ha salido adelante porque ha defendido a los débiles, cosa que en principio parece que estamos olvidando. Bueno, la calidad de vida del paciente no debe afectar a la obligación de atender. Es decir, el que tenga una baja calidad de vida no significa que se le tenga que abandonar. Bueno, estas son más cosas que tenemos al respecto de la dignidad. Hay que tener en cuenta que mucha gente lo que quiere es vivir, no es lo que digan los demás. Si una persona es feliz como es, ya os contaré ahora algunos ejemplos, pues hay que respetarle. Entonces, a veces, imaginaros, por ejemplo, en las residencias de ancianos, el simple hecho de que venga gente, el simple hecho de que vengan a verles una vez a la semana, les produce una gran alegría y les mantiene con vida. No podemos olvidar que a veces una persona se siente satisfecha solamente con la visita de sus nietos muy de tarde en tarde y que les va viendo crecer, aunque sea a distancia. Bueno, vamos a empezar ahora con el tema de la calidad de vida como tal. Hay que situarlo en el mundo en que vivimos, porque, como ha dicho Enrique, es un tema que está muy influenciado por el ambiente. Es decir, no podemos olvidar que vivimos en el mundo en sentido ignaciano o bíblico, y ese mundo nos infecta o nos hace que asumamos muchos de sus postulados. Entonces, tenemos en cuenta que se propaga la creencia de que la persona que no posea una calidad mínima no merece que viva. De ahí que se llegue a justificar la eutanasia. Pero, claro, no se puede decidir sobre una persona matando a otras como, bueno, pretenden algunos, ¿no? A este respecto, de la calidad de vida, yo me estoy acordando, no sé si algunos se acordarán, una película que era Cuando el destino nos alcance, que me parece que era de no me acuerdo bueno, es muy conocido, el que hizo el CIS. Pues era en esa película propugnaban la eutanasia, la muerte dulce, ¿no? Y era porque se alimentaban de una cosa que era el Soylent Green, que en realidad lo sacaban de los cuerpos de la gente o que recolectaban de las calles o de los que mataban en la eutanasia. Y este hombre era un policía y iba investigando ese tema. Bueno, creo que el tiempo se nos va a ir yendo. Bueno, como se han dicho estos días, estamos muy, muy influenciados por la utilitaridad, ¿no? Somos una sociedad en la que se mide la productividad y la utilidad. Y, lógicamente, no es un principio que debamos de utilizar nosotros. Y tenemos una sociedad muy relativista. Se ha perdido sus referencias, hemos dejado de lado, hemos dejado un poco la ley natural
y nos vamos en la ley positiva. Entonces, todo lo que me apetece, todo lo que yo quiero, eres libre de hacerlo, no hay cortapisas, ¿no? Lógicamente, cuando te quitan todas las cortapisas, el débil pues es una carga, es una persona que lo único que hace es una rémora. Entonces, ahora lo que vivimos es que solamente vale lo que se da, lo que tienes. No vales como tal, no vales como persona, ¿no? Entonces, hay que desechar a los que no valen. Y estamos en una sociedad también muy individualista, muy pensando en sí misma, muy egoísta. Se están perdiendo muchos valores de solidaridad. Y lo único que sí hay que decir al respecto es que aunque veamos que haya mucha insolidaridad, también tenemos esperanza, por lo menos aquí. Porque, por lo que me cuenta la gente, España es un país que tenemos muchos valores sociales, mucha solidaridad en comparación con otros sitios. Y dentro de lo que es España, posiblemente Toledo y otras regiones de España también sean privilegiadas, no solamente en cuanto a sacerdotes que se exportan, sino también en cuanto a vivencia personal. Es decir, no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que vemos lo que nos falta, ¿no? Es decir, tenemos también que tener esa esperanza. Bueno, os voy a contar una cosa para que veáis el tema de cómo se valora o cómo valoran algunos la calidad de vida. Es decir, esto fue una situación que a los que intervinimos nos impactó mucho y se nos va a quedar grabada en la memoria. Fue una persona que intentó suicidarse precipitándose y se le consiguió coger, aunque se zafó y se acabó cayendo. El señor, desde una gran altura, pensábamos que se había deshecho. Pues no, el señor estaba vivo, hablaba y estaba consciente. Claro, se nos plantea de que, bueno, si tú ves que está despanzurrado, pero es que ves que está consciente y rápidamente te lanzas a ayudarle. No había luz, era un sitio muy escarpado y, bueno, la verdad es que luego lo piensas y nos jugamos la vida todos porque podíamos haber acabado todos, bomberos, policías, todos despeñados, pero le sacamos. Y entonces luego nos contó su vivencia personal y por qué lo había hecho. Y es que tenía una deformidad que nosotros no se la veíamos. Es como si yo digo que me voy a suicidar por tener esta queratosis, ¿no? Bueno, pues en este caso no se le notaba tampoco. Lo mío es evidente, lo suyo no. Él tenía calidad de vida, tenía muy buena calidad de vida objetivamente, pero su percepción era de que no la tenía. Quedaos con el concepto de percepción porque es muy importante, porque en realidad lo que percibimos es lo que se nos queda, ¿no? Bueno, entonces, muy buena calidad de vida objetivamente, mala calidad de vida subjetivamente. Bueno, en contraposición os quiero contar una experiencia. Esto algunos no sé si lo habréis oído hablar, el cotolengo del Padre Alegre. Hay uno en Algete y los hay también creo que en Málaga, en Valencia, en las Urdes. Es una institución que vive de la providencia, exclusivamente de la providencia, hasta el hecho de que si tú pides para ellos, te lo rechazan. Es decir, tiene que ser que venga directamente de la providencia. Y tienen a minusválidos físicos y psíquicos, muy minusválidos físicos o psíquicos. Y sin embargo, viven con una alegría que choca. No es la alegría de las residencias, no. Esa no hay alegría. Y es una alegría que la llevan ellos y que se transmite. Evidentemente, yo lo recomendaría, pero bueno, en fin, habría que pues vivir allí un tiempo, no solamente ir de visita, pero bueno. Luego tenemos otra experiencia, son todos casos y son cosas que han pasado. Tuvimos un amigo que tenía ELA, esto que está hoy, que tenía ELA. Era un hombre con una gran formación, una gran cabeza, hubiese tenido una gran carrera política porque estaba muy metido en algunas cosas y era un ingeniero naval pues muy, muy válido. También tenía una gran formación personal y religiosa y empezó con la ELA y
fue progresivamente, y creo que duró unos 2 o 3 años, y este hombre, bueno, pues luchó hasta que ya no pudo más. Estaba todo el día con infecciones, se ahogaba constantemente, estaba pasándolo francamente mal, pero aguantó hasta que ya no pudo más y pidió que se le dejase ir, porque hubiese sido ya encarnizamiento terapéutico, ya no hubiese podido más este hombre, y como pasa con muchos, pues al final se agotan, y se fue. Pero luchó hasta el final, que es una de las cosas. Es decir, él valoraba la vida, él valoró todo lo que podía tener hasta el final. Entonces, bueno, eso son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Que son circunstancias distintas. Bueno, ¿qué definición podemos tener de la calidad de vida? Según la OMS, es lo que tenéis ahí, es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Ya lo mismo lo dice la misma OMS. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno. Como veréis, esto es un cajón desastre. Aquí cabe todo, cabe todo prácticamente. Y esto es el gran problema. Es decir, aquí hay una síntesis que es muy tonta. Es sensación subjetiva de bienestar. Subjetiva de bienestar. Es decir, puede ser cualquier cosa. Puede ser que te encuentres a gusto subiendo una montaña, o nadando, o sencillamente leyendo un libro. Es decir, esto es una cosa que nos pasa. Bueno, luego tenemos los aspectos que puede tener la calidad de vida. El subjetivo. Cada ser humano tiene su propio concepto sobre su vida y sobre la calidad de vida, sobre su felicidad. Hay un concepto que podemos llamar universal, y es, bueno, tampoco es universal en el sentido de todo el universo, pero sí tenemos muchas cosas en común, por lo menos respecto a nuestra sociedad. Es decir, en la cultura en la que vivimos, porque nuestros conceptos no son iguales a los de China o Japón, o de otros sitios, en lo que es la sociedad cristiana y sobre todo la católica, tenemos unos valores distintos de otras sociedades, ¿no? Luego es global, todos los aspectos de la vida, no solamente un aspecto solo, sino incluye todos los aspectos. Podemos decir que, por ejemplo, mucha gente se fija en la salud. Bueno, estamos con la salud a cuestas, lo damos mucha importancia, pero incluye todo, incluye el trabajo, incluye las relaciones, incluye la cultura. Luego, es un concepto dinámico. Es decir, puede cambiar de minutos en minutos, pero vamos, no tenemos la misma concepción de calidad de vida del bebé, que lo que está buscando es que le cambien el pañal, que le den de comer y poco más, que el niño, que lo que está buscando es jugar a la pelota, o que el adolescente, que está buscando sus ligoteos, o el padre, que está encantado con su criatura, o los abuelos, que están encantados con sus nietos. Es decir, son distintas formas de tener una calidad de vida. Entonces, hay que pensar que va cambiando, e incluso tú puedes tener una percepción por la mañana y otra percepción por la tarde. Algo te ha salido mal y de repente pues dices, oyes, que no, que hoy estoy mal. Bueno, y luego está en relación con los demás. Es decir, no es una cosa tuya sola, sino que nuestras sensaciones influyen o están animadas por los demás. Es decir, lo que nosotros nos haga sentirnos a gusto, pues es una cosa que a su vez influye en la familia, influye en la sociedad, en los amigos. Por ejemplo, tú tienes que cuidar a una persona. Si esa persona te agradece, a lo mejor lo haces con más gusto que si te lo rechaza. Es decir, tú tienes una situación en la cual, pues, digo eso por las personas mayores, que yo creo que a los que vamos siendo mayores nos vamos volviendo caprichosos. Bueno, pues si agradeces lo que te hacen por ti,
evidentemente las personas se van a sentir bien a su vez. Es decir, es una cosa que tú transmites. Bueno, a nivel individual, tenemos la perspectiva individual. Bueno, lo que hemos dicho, es una cualidad subjetiva de cada uno. Es decir, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos una perspectiva de nuestra calidad de vida, de este momento a lo mejor, distinta. Las influencias están influenciadas por la cultura. Evidentemente, la cultura nos hace ver las cosas de una manera distinta. La historia previa de cada uno y la historia en que vivimos. Es decir, no es lo mismo la historia de España que la historia de Francia, que la historia de Norteamérica. Es decir, la historia también nos influye en la manera de ver y en el tiempo. Y luego hay una cosa importante, que bueno, ha habido un problema, lo había puesto yo en rojo, que es la espiritualidad. La espiritualidad hace que las cosas las veamos de otra manera. Es decir, bueno, no sé si lo tengo para más adelante, pero, por ejemplo, si piensas en la calidad de vida de los pastorcitos, pues por fuera dices, yo no me cambio, vamos, lo que pasaron. Sin embargo, ellos no es que disfrutasen, sino que lo ofrecían con mucho gusto para la salvación de los pecadores. Y entonces, por así decirlo, ellos querían eso. Evidentemente, con nuestra mentalidad dices, no lo quiero ni en pintura. Pero Jacinta se entregó por la salvación de Portugal y se entregó por la salvación de muchos pecadores. ¿Cómo valoras eso? Muy difícil. La espiritualidad nos influye y nos ayuda también a vivir las cosas con otra forma de ver las cosas. Es decir, si creemos en Dios, pensamos que Dios nos cuida, y bueno, yo hago propaganda en mi libro como umbral, ¿no? Yo estuve mucho tiempo yendo al Cotolengo y ahí la Divina Providencia para mí es lo que no va más. Entonces yo hago propaganda de mi libro. La providencia nos cuida, da igual cómo estemos, aunque a veces nos cueste verlo. Bueno, desde una perspectiva social, seguimos en lo mismo, es un concepto relativo. Depende de cada grupo social. Por ejemplo, aquí tenemos situación ideal de bienestar, habría que poner en nuestra sociedad occidental, acceso a bienes, acceso a los servicios, tener derechos, pero eso decírselo a los niños católicos de Nigeria. En primer lugar, ya les gustaría comer todos los días y tener 3 comidas al día y tener derecho a vivir su vida con normalidad, ¿no? Otra cosa desde el punto de vista social es el respeto a los valores. Y hay una cosa que quizás sea muy española, que es la comparación con otras personas y grupos. Es decir, la envidia creo que es uno de los deportes nacionales. Eso dicen, Yo pienso que a lo mejor mejoramos de vez en cuando. Pero la comparación de unos con otros, este tiene más, este tiene menos, a lo mejor también nos produce placer o displacer. Bueno, la salud es uno de los aspectos principales de la calidad de vida. Sobre todo en el término sanitario, pues principalmente estamos pensando en la salud. Tenemos estas dimensiones, la física, que sería la somática, tenemos la psíquica, la psicológica, que es la percepción del estado cognitivo que tengamos y afectivo. La incomunicación es muy importante a nivel psicológico, y luego la social. Bueno, ¿vamos bien de tiempo? Sí, bueno. La dimensión social es la relación. Bien, aquí lo tocaré, ¿no? El tema de la soledad es un tema que cada vez está más en boga y yo pienso que la relación que tenemos con los demás también influye en la salud. Entonces, bueno, pues cuando uno está enfermo generalmente también afecta a nuestro entorno. Esta frase es de una médico que era pro-eutanasia. Era oncóloga. Hay que tener en cuenta que los oncólogos
prácticamente se dedican la mitad de las veces a dar malas noticias. Es decir, yo me acuerdo un oncólogo del hospital que conocía a una prima mía y me dijo: tiene un cáncer muy cabrón. Bueno, evidentemente, bueno, había confianza, se podía decir, porque no, hay muchas cosas que se podrían contar, muchas de las cosas que cuento, pero evitas dar detalles para que no se pueda saber de dónde ha salido. Bueno, pues sabíamos de quién estábamos hablando, una prima con la que yo tenía mucha confianza, y dijo esa sentencia: es un cáncer muy cabrón. Y el cáncer al final pues ganó la batalla. Hay que tener en cuenta que al final nosotros hacemos batallas, pero el resultado final lo tenemos siempre perdido, más o menos. Es decir, podemos alargar. Entonces hay que dar valor a lo que se tiene sin importar lo que no se tiene, porque muchas veces nos fijamos en lo que no tenemos cuando en realidad tenemos muchas cosas, ¿no? Como dijo un misionero que se fue al Corte Inglés y dijo: ¿cuántas cosas hay que no hacen falta, que sobran? Y pues él en su sitio, todo eso le sobraba. Bueno, vamos a entrar en el tema de la familia. Ya hemos hablado de que influye nuestra situación de bienestar, malestar, la calidad de vida percibida, influye en los demás y sobre todo en las familias, ¿no? Una persona que tiene una dependencia supone una carga para la familia. Suele ser así, generalmente. También depende cómo lo viva y cómo colabore la familia. Por desgracia, generalmente hay un cuidador importante o principal, y luego los demás, como dicen, miran para Cuenca. Es decir, es una desgracia que vivimos. Es decir, el padre es de todos. Si tiene 10 hijos, pues tiene 10. Y no estoy diciendo cantidades, Es decir, tiene 10 hijos, pero ahora solamente funcionan 2. Es decir, y eso son cosas que pasan. Es decir, yo tengo poca imaginación para inventarme cosas. Claro, si la carga del padre o la madre se reparte entre 10, no es lo mismo que se reparta entre 1 o entre 2, y luego la angustia que lleva, ¿no? Entonces, la calidad de vida de las familias también nos influye, ¿no? Es determinante, porque a su vez, perdón, no olvidemos el feedback que hay. Es decir, si tú te das cuenta de que eres una carga, esa persona lo vive con angustia. A lo mejor no te dice nada, pero cuando vas o le ves o lo que sea, te está diciendo que es una carga y que a ver cuándo acaba. Claro, si ve que los demás disfrutan, en sentido figurado, pues que están bien, lógicamente esa persona se percibirá con mejor calidad, que si ve que es una carga, que es un estorbo. Pero bueno, aquí tenéis que, bueno, el entorno también. El entorno es muy determinante también de la calidad de vida percibida. Una persona que está muy rodeada de gente, que tiene muchas visitas, que a veces tiene que decir: ojalá se vayan, que ya estoy harto, pero esa persona se siente querida, se siente valorada, ¿no? Tened en cuenta también que hay situaciones en las cuales hay una especie de eutanasia social. Es decir, vamos, en el SESCAN concretamente, el día en que cumples la edad de jubilación, te echan del correo. Es decir, ya puedes tener correos pendientes, lo que sea, te echan. Es como una especie de muerte social. Es decir, bueno, pues el que se valore un poco a la persona en cualquier circunstancia, pues esa situación de la sociedad se debe de tener, ¿no? Esa sensación que hablábamos antes de carga e inutilidad pesa mucho en mucha gente. Entonces, volvemos al tema que yo creo que, y lo hemos hablado alguna vez, Enrique, yo creo que hay muchísima gente sola, cada vez hay más gente sola y que necesita ayuda. ¿Cómo les ayudamos? No lo sé. Pero una persona que está en compañía y se siente querida, se siente con afecto, lógicamente se va a sentir siempre mucho mejor que una persona que está radicalmente sola.
Y ya te digo que por desgracia, la soledad va a ser una epidemia pronto. Los que tenemos familia somos unos privilegiados, pero hay mucha gente de mi edad que están más solos que la una. Y además, con el tema de las familias rotas, a lo mejor tienen multitud de familiares, pero están todos peleados. Es decir, con lo cual la situación de soledad no querida puede ser impresionante en los próximos tiempos. Bueno, los discapacitados. Bueno, es una cosa que también es lógica. Son un desafío para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad utilitarista los rechaza. Se los quiere quitar de en medio. Entonces, bueno, es un problema realmente importante que, bueno, pues que hace que ese discapacitado se pueda encontrar a gusto. Yo he visto muchos adultos de 60 o 70 años Down que se sienten queridos y son felices. Para el Down, la percepción de calidad de vida puede ser muchísima. Yo estoy pensando ya en varios del Centro de Educación Especial de Pozuelo, decir, bueno, te acuerdas y los ves y son felices a su manera. Otra cosa son las familias que se preocupan por ellos, que eso lo llevan, pero son unas personas especiales que nos dan muchas veces mucho más de lo que nosotros recibimos. Si solamente nos fijamos en el tiempo que perdemos o en lo que nos ocupan, evidentemente lo pasamos mal. Pero los discapacitados muchas veces nos pueden dar mucho más de lo que nos quitan. Vamos a ver. Bueno, esto tenía que haber ido con la salud. Ha habido un pequeño problema de última hora con la presentación, pero aquí sí que hay una cosa que sí. Mucha gente, si os fijáis, dice, fulanito, qué lástima que siga vivo, qué lástima que... ¿Vale? Pero nadie puede juzgar el valor de una vida humana y el valor de una vida de una persona o de un paciente. Es decir, es esa persona la que tiene que decidir o no decidir, o la que tiene que determinar si es digna o no digna. Bueno. Entonces, la conclusión es que la calidad de vida es relativa, de acuerdo a las circunstancias de cada persona. Es decir, es relativa para cada persona y dentro de cada persona en cada momento. Nosotros los médicos utilizamos muchas escalas de calidad. Bueno, esas pueden ser útiles, pero no tienen que determinar la calidad del paciente como tal. Nosotros utilizamos la escala de Glasgow para determinar el estado de consciencia o inconsciencia de la persona. Miras la mirada, si habla o no habla y si se mueve. Vale, te sirve para un momento. Y si tiene menos de 7, tiene muchas posibilidades de llevarse un tubo. Vale, hasta ahí llegamos. Pero no podemos determinar si va a vivir, no va a vivir o cómo va a vivir. Y muchas veces, a veces hasta nos equivocamos. Bueno, ahora rápidamente pasamos al tema de las últimas voluntades. A ver. He puesto abajo testamento vital, instrucciones previas, voluntades anticipadas. Quizá lo más propio sería instrucciones previas, porque el testamento es lo que se abre cuando uno se muere, y si te mueres ya sirve para poco. Y ese es el concepto que tenemos. Si os fijáis, luego veréis que la Conferencia Episcopal ha cambiado la terminología. Utilizamos el término testamento vital, pero en la práctica se ha cambiado como instrucciones previas. Vamos a ir acelerando porque creo que se nos va el tiempo, ¿verdad? Bueno, las formas pueden ser las que queramos. Verbal, sirve para poco. Un documento, bueno, pues puede tener su validez. Un acta notarial quizás sea lo más práctico, porque hay que tener en cuenta una cosa. No se trata solamente de decir lo que yo quiero cuando estoy en mis últimos días. No solamente eso. Tú te puedes demenciar, cualquiera de nosotros se puede demenciar, y puede estar 20, 30, 40 años en una situación de dependencia. Y vas a estar viviendo. Y entonces tú puedes decir quién te va a tutorizar, qué van a hacer con tus bienes,
si tienes un proyecto con ellos, cómo quieres que se hagan las cosas. Es decir, el acta notarial sirve para esas cosas. Entonces, hay que valorar esas cosas. Bueno, eso es un acta notarial. Luego tenemos el documento de la CE, que es exclusivamente para el tema de los últimos días, prácticamente, y el Registro Nacional de la Salud, en el cual, bueno, las instrucciones que tenemos, pues vienen en la ley de autonomía del paciente. Ahí tenéis el artículo 11, creo que es, artículo 11, en el cual se habla del tema de las instrucciones previas, testamento vital, etc. Bueno, la Conferencia Episcopal empezó poniendo este testamento vital, que lo puso en el 2002. Si os fijáis, pone testamento, bueno, aquí testamento vital, pone una serie de instrucciones, que luego, más adelante, lo que hizo fue cambiarlo, ¿no? Entonces da unas instrucciones que quiere que se haga cuando no se puede decidir por sí mismo, con un objetivo que es respetar la dignidad de la persona y orientar, perdón, me lo estoy pasando de dos en dos, respetar la dignidad y orientar a médicos y familiares según los valores cristianos. Esto es el objetivo del testamento vital de la Conferencia Episcopal. Esta es la declaración actual, que si miras te lo encuentras, ¿no? Bueno, tiene una serie de ítems, un llamamiento que, bueno, hace a la familia, al personal sanitario. Luego hace una pequeña declaración de intenciones, de puesta en situación, una identificación personal, y luego hace un manifiesto de sus voluntades. Luego, después de la identificación, tú vas a nombrar un tutor o una persona que haga valer esas instrucciones. Y luego aquí tienes las firmas de testigos y de posibles tutores. Bien, aquí tenéis el enlace, y creo que no es momento ni lugar y creo que tampoco hay internet aquí, así que me da igual, pero esta es donde vais a encontrar el Nuevo Testamento de la Conferencia Episcopal. Bueno, los principios claves son la defensa de la vida natural hasta la muerte, el rechazo a la eutanasia, la aceptación de los cuidados paliativos, los tratamientos, el rechazo a los tratamientos desproporcionados, es decir, el encarnizamiento terapéutico, y luego pides una asistencia espiritual, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace en el SESCAM? Vamos, esto ya lo hemos visto. Ese documento lo rellenas, el documento de la Conferencia Episcopal lo rellenas y lo tienes ahí. En principio no hay ningún registro, pero nosotros tenemos aquí, lo primero, tenéis la página del SESCAM. Cuando vayáis al SESCAM y miréis esto, que tenéis todos acceso, veréis esto. Aquí tenéis varios modelos. Tenéis unas instrucciones con una declaración de cómo se tiene que hacer, y luego tenéis lo que es el equivalente al testamento vital, instrucciones de la Conferencia Episcopal. Bien, es muy similar. La identificación, una serie de premisas, y luego pones unos ítems en los cuales determinas qué quieres que se te haga o se te deje de hacer. Bueno, muchas cosas lo podríamos subrayar todos, pero hay que tener cuidado sobre todo en la primera y la tercera, sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de que quieres una muerte digna, eso, ojo, porque muerte digna es lo que preconizan eufemísticamente muchos. Hay una manipulación del lenguaje en muchas cosas aparentemente buenas. La misma palabra eutanasia es una manipulación, ya que los que sabéis algo de griego o hemos estudiado algo, eu es bueno, Eugenio es bien nacido. Es decir,
Entonces, ahí hay una manipulación. La palabra correcta, me imagino que Fernando no estará en desacuerdo, no es exactamente eutanasia. Se ha asimilado y es un peligro. La cuestión está en que muerte digna puede dar lugar a interpretaciones. Y luego, la tercera da pie a que te aceleren la muerte, es decir, que te maten en cualquier momento. Entonces, eso evidentemente hay que matizarlo. ¿Qué problema, bueno, qué cosa o qué circunstancias tenemos? Que luego, veremos aquí en la siguiente, si te os fijáis, pone página 1D, no pone nada. Es decir, bueno, no sé si se llegará al fondo. En realidad, puede tener 200 hojas este documento. Vamos a ver, no tiene un límite de hojas. ¿Por qué? Porque tú puedes añadir, puedes añadir ahí otros documentos. Y entonces, en este, puedes añadir el de la Conferencia Episcopal. Con lo cual, ya has delimitado mucho, es más, incluso podrías, en teoría, dejar en blanco todas las casillas, pero tú ya estás diciendo de otra manera lo que quieres. Y luego ya viene el registro. Es decir, este está registrado y va a ir al Sistema Nacional de Salud. Digo en teoría, yo tengo muchas dificultades para entrar en otras historias clínicas del Sistema Nacional de Salud. Eso ya no lo sé. Lo preguntaré a los técnicos del centro coordinador si ellos tienen acceso al registro. Entonces ya me quitan de dudas, pero en el SESCAN sí es posible, accedemos, porque accedes a través de la historia clínica. Luego, si te pilla en Cantabria, ahí ya me pilláis un poco. Entonces, esto nos aporta claridad en momentos difíciles y evita conflictos, porque yo quiero que viva, yo quiero que no viva, está sufriendo mucho, eso la familia, claro. Entonces, esto hay que acabarlo rápido. Mira, él ha querido esto y ya está, no se discute. Entonces, clarifica mucho y evita también conflictos, porque alrededor de estas circunstancias se generan muchas enemistades familiares. Y garantiza la coherencia de las convicciones personales. Pero, tenemos que tener en cuenta que la idea clave busca proteger la vida, la dignidad y la conciencia hasta el final. Pero hay tenéis un resumen, que bueno, es lo que hemos dicho, un resumen, que lo ha hecho la IA, creo, de todo lo que hemos hablado. Los métodos de formalización, las firmas, la asignación de representante, lo que es las últimas instrucciones. Bueno, creo que vamos un poquito justos de tiempo, entonces os quería advertir, no todo es perfecto. Voy a contaros un poco por encima. Esta es una persona que tenía sus instrucciones previas, su documento, evidentemente eso hace unos años, y entonces una situación como el COVID, que nos impidió acceder a los familiares con facilidad, tenía un problema de un tumor muy lento, con baja lesividad, pero claro, estábamos todos muy implicados en el tema del COVID, todos teníamos miedo a contagiarla y dijimos que o llamase al 061 o se fuese al hospital. Se fue al hospital y ella dijo que no quería sufrir más porque tenía muchos dolores. Y entonces, como nadie aclaró nada más, pues lo interpretaron y pues al final le hicieron una sedación. Es decir, ella tenía una serie de ideas, ella estaba en urgencias haciendo planes para salir, pero como dijo que no quería sufrir, pues alguien lo interpretó de una manera muy literal. Y eso no es la única. Me ha saltado un caso que también en el cual pues directamente le hicieron lo mismo. Bueno, también está el ageísmo. El ageísmo, esta es una persona de un sitio lejano que subió andando a la ambulancia, pero tuvo un problema con el oxígeno, porque el exceso de oxígeno hace que si has tenido mucho tiempo y sensación de hipoxemia, el organismo a veces se relaja
y deja de respirar. Entonces tuvo una parada respiratoria, hubo que intubarle, y en el hospital, como tendría pues 80 o 90 años, pues no pelearon por él. Es decir, que a veces tú tienes una idea, por supuesto, en todos casos tú informabas de la situación del paciente, de que, oye, es que ha subido andando, que merece la pena que pelees un poco. Bueno, estás en manos de la gente que te está tratando. Y otra cosa, ya es distinto. Para introducir un poco lo que viene un poco a continuación, es un caso de un señor que tuvo una parada en un centro sanitario, lo cual implicó que las maniobras empezaron inmediatamente. Como empezaron inmediatamente, pues podía haber salido. Claro, llevas 45 minutos, teniendo en cuenta que con 30 se supone que ya no hay nada que hacer. Y entonces este hombre, estaba yo informando a la familia, decía, mire usted, vamos a parar en breve porque esto no tiene solución. Entonces en ese momento me llaman el técnico y me dice, oye, ven para acá. El señor había vuelto a latir. Se fue a la UBI, salió adelante. Y al cabo de los años le volvimos a ver y resulta que la familia estaba entusiasmada, pero el hombre tenía un gran deterioro mental. El hombre se valía por sí mismo, comía, pero bueno, a nivel mental no estaba muy bien, pero la familia estaba entusiasmadísima. Y esto nos lleva un poco a una cosa que vamos a ver un poco después, que es la donación de órganos. La donación de órganos hace que muchas veces, en una resucitación, alargues por la posibilidad, la donación de órganos también venía en los documentos del Registro Nacional de Salud, la posibilidad de donación. Porque la posibilidad de una donación hace que, bueno, puedas dar otra vida. Entonces, aunque tú veas que esa persona no va a tener un resultado, no va a salir andando, está claro, pero a lo mejor alargas por la posibilidad de que pueda convertirse en donante. Entonces, no es que estés peleando más, es que sencillamente, aunque ya no haya nada que hacer, mientras averiguas si esa persona, la familia, lo quiere que sea donante o no, y si puede ser, porque no solamente es que ellos quieran, sino que también tiene que ser aceptado, ¿no? Por ejemplo, hay sitios en los que no cogen determinados órganos, entonces plantea problemas. Tiene que haber un equipo, es decir, no es tan sencillo, la cosa no es tan sencillo. Entonces yo pongo el tema de la donación como una cosa a tener en cuenta en lo que tengamos nosotros por delante, ¿no? Bueno, cada caso es único. En el caso de las decisiones al final de la vida, puede haber muchos imponderables, como he dicho antes. No se puede preverlo todo. Estamos a expensas de la familia, de los sanitarios, de las interpretaciones. Estos documentos sirven más para la gente que está en planta. No es solamente decir, cuando tú estás en la calle, la gente no lleva. Si lleva el DNI, gracias, que a veces no lo lleva, pero no te llevan los informes. Generalmente les dices, oiga, ¿tiene usted algún informe? No. ¿Qué enfermedades tiene? No lo sé. ¿Qué medicación tiene? No lo sé. Pues a ojo. A veces con el color de las pastillas, porque claro, en un hospital o en un centro de salud tienes tus historiales. En la calle os digo yo que no. Entonces, estas decisiones ayudan muchísimo. Y al final yo os he puesto confianza en la divina providencia, porque no sabemos lo que nos puede o no nos puede deparar. Estamos a expensas de lo que Dios quiera que pase en ese momento. Le podemos, ya sabéis la máxima, ¿no? Confiar en Dios como si todo depende de Dios y poner los medios como si todo dependiese de nosotros. Entonces, siempre hay que confiar en la divina providencia en todo. Y entonces, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, por haber aguantado hasta el final, y bueno, pues espero que os hayáis enterado de algo. Muchas gracias, Rafael, de verdad, por tus palabras, por tu tiempo,
por compartir con nosotros, ¿no?, estas reflexiones, estas ideas que sin duda pues nos aportan mucha luz, ¿no? Y como hacemos estos días, pues abrimos ahora un tiempito de preguntas, por si alguien quiere pues preguntar algo, comentar alguna cosa, que profundice en alguna cosa más, ¿no?, de lo que hemos ido tratando. Sí, es en relación con el documento de voluntades anticipadas de la comunidad. Hace 4 o 5 años yo hice el mío propio y estuve comprobando que, bueno, haciendo un pequeño cuestionario entre varios miembros de nuestro servicio de medicina interna sobre si las respuestas esas como las que tú has puesto, lo que pasa es que pasé todas, eran la gente, el médico lo interpretaba, nuestros compañeros lo interpretaban como más hacia eutanasia o más hacia cuidados paliativos. Y era mitad y mitad. O sea, yo creo que la gente no sabe lo que pone ahí porque la pregunta es enormemente equívoca y el médico tampoco sabe cómo interpretarlo. Yo lo que hice, desde luego, en el mío es decir, paso olímpicamente de esto, lo dejo totalmente en blanco, y si tengo que hacer y rellenar la hoja al final, pues conforme a lo que uno corresponde, que como tú bien has dicho, se pueden poner 1, 2, 5 o 35 hojas, que no conviene porque lo hace enormemente prolijo, ¿no? Pero que yo no sé cómo eso lo mantienen. Otras comunidades el testamento es totalmente abierto, o las voluntades anticipadas es totalmente abierto y no se admite ningún tipo de sesgo que puede condicionar esa pregunta, ¿no? Tienes razón, Fernando. Evidentemente, bueno, esto es, como tantas cosas, una forma de cubrir expediente. Es decir, hay una cosa que me llama la atención, es el tema de que pone la embarazada. Es decir, dice que si estás embarazada, que preserven la vida del niño. Bueno, son cosas que son llamativas. Aquí es una cosa de tengo que cumplir y, como decía el padre Vidagor u otro, cumplo y miento. Por eso es conveniente hacer los dos y cuando se vaya al registro se ponga ver el documento adjunto, porque ese documento posiblemente sea más clarificador. Pues bueno, yo creo que sí que tienes razón y además, bueno, alguien a lo mejor se enfadaría conmigo, pero tenemos una mentalidad muy utilitarista, demasiado práctica entre muchos profesionales sanitarios. Y entonces, bueno, eso es un problema. Luego el tema del ajeísmo. Es decir, yo le digo, cuando es una persona muy mayor, le digo, usted llévele de la mano. ¿Por qué? Pues porque siempre si hay alguien dando la lata, le van a hacer más caso que si el hombre está solo. Son cosas que tenemos en nuestra sociedad y que nos pesan, queramos o no. A ver, esto que has dicho de las últimas voluntades, pero es cuando una persona está enferma en el hospital o... Es no, que no te he entendido. No, Eva, vamos a ver. Yo he hablado, por un lado, de un acta notarial y he hablado luego de lo que es el registro. Esto generalmente se refiere a los últimos días. Es decir, pero lo que no tenemos en cuenta, y seguro que si miramos a nuestro alrededor, es que hay mucha gente demenciada que va a vivir 20 años. Y entonces, tú tienes, por un lado, unas decisiones que tú has tomado antes de enfermar y que condicionan a los que te sigan, por eso es el acta notarial, y esto generalmente es más bien cuando estás hospitalizado. Ya le digo, porque en la calle esto no lo vas a llevar encima, no lo vas a ver, pero en el hospital sí tienes tiempo de verlo. Y entonces van a hacer un tratamiento, no lo van a hacer, se van a arriesgar, no se van a arriesgar, un poco de acuerdo a las instrucciones que tú hayas dado, te van a poner un tratamiento. También hay otra cosa, y es que muchas veces hay gente que está desahuciada, que se hace una cosa que se llama tratamientos compasivos, en los cuales tú a esa persona le vas a dar un tratamiento a sabiendas de que a lo mejor no tienes una especie de
¿cómo se llama esto? Un ensayo clínico. Entonces esa persona también tiene que dar su consentimiento para el ensayo clínico. Aunque no tengas resultados, sí que puede servir para otros. Pero bueno, en fin, tú vas a poner esto sobre todo para tus últimos días, estos documentos. Independientemente de que tú digas lo que quieres, en caso de que te pase algo y te quedes pues mal y no puedas decidir por ti mismo. En estos casos es que tú, cuando estás en tus últimos días, es muy raro muchas veces que tengas la lucidez suficiente como para poder decidir. Y entonces es una ayuda para los que están a tu lado, porque estás inconsciente, estás en la UBI, por ejemplo, estás intubado, entonces ahí no puedes decir nada. Entonces esto sirve para eso, sobre todo para eso, para los últimos días, que a lo mejor sales y se vuelve a utilizar. Esto no, vamos, la primera vez que lo he escuchado, antes no lo sabía, entonces que me parece importante saberlo. Pero como bien ha dicho él, o sea, tú cuando yo lo tengo hecho, pero si yo llego consciente al hospital, no tiene nadie que mirar las voluntades anticipadas si las tengo escritas o no. Me preguntan, obtienen mi consentimiento tras darme la información adecuada. Si yo estoy inconsciente por la situación que sea, no tiene que decidir por mí ni mi mujer ni ninguno de mis hijos si yo tengo las voluntades anticipadas. Y puedo tener las voluntades anticipadas de decir lo que prefiero y además nombrar un tutor o varios tutores que las interpreten y sean los que velen su interpretación ante el personal sanitario. Cuando yo no puedo, yo recupero mi conciencia, vuelvo a decir lo que me parece oportuno respecto a las alternativas que me dan. Hay una cosa que no hemos dicho, pero si miráis la página del SESCAN lo podéis encontrar, y es que tú puedes revocar las instrucciones o puedes modificarlas. Es decir, mientras tú estés con una capacidad mental que suponga que eres libre y que puedes hacerlo libremente, tú puedes cambiar de opinión, puedes hacer lo que sea, y tienes ahí ya también pensado un documento de revocación. Porque hay gente que tiene un momento que parece que se va a morir y luego no se muere, y a lo mejor luego cambia de idea. Es decir, que tú puedes cambiar. Estas son cosas que son muy relativas. Bueno, yo solo daros las gracias a los médicos porque a veces no sabes cómo va a ser tu último momento o de algún familiar, y cuando tienes a unos profesionales al lado que te están diciendo las posibilidades entre paliativos, una operación arriesgada que no va a llegar a nada, morfina, o sea, todo se te viene de golpe. Y bueno, pues que es una suerte tener a médicos católicos, tener también a los sacerdotes que, bueno, que nos orientan en esos momentos. Pues porque los que no somos médicos o no estamos en ese ámbito, en ese momento a veces estamos desbordados. Así que nada, daros las gracias concretamente a vosotros dos, a Gemma y a Rafa, que nos habéis ayudado tanto. Hacemos lo que podemos, y además hoy no he hablado yo, ha hablado el Espíritu Santo, porque si os cuento esta mañana cómo estaba, así que el Espíritu Santo nos inspira. Y luego la Divina Providencia, que es la que manda al final. Muy bien, pues terminamos así, ¿vale? Y de renuevo, pues mi agradecimiento, ¿no? Pues a Rafael por este ratito en esta tarde, ¿no? Y a todas las personas, pues que de una u otra manera pues nos están ayudando y están colaborando, ¿no? A nuestro canal diocesano de televisión, que hace posible, ¿no? Pues que estas jornadas pues que lleguen también a muchos hogares y que tengan mucha repercusión en nuestra vida diocesana. Así que nada, agradeceros de verdad, y mañana continuamos. Gracias.